Chile fue sede del segundo encuentro nacional para la regulación del uso terapéutico de hongos psilocibios, una cita que es única en su tipo en Iberoamérica y reúne a distintos sectores, a la sociedad civil, a la comunidad científica, a la academia, a representantes de distintos sectores, pero también al Ministerio de Salud. Y la idea es conversar y alcanzar ciertos acuerdos, ciertas líneas en torno a políticas públicas que permitan la reducción de daños frente al proyecto del decreto con fuerza de ley en torno a esta materia. Este tiene que ser presentado en junio y si usted tiene las dudas sobre de qué estamos hablando en todo sentido, es que hoy vamos a aclararlas de la mano del doctor Sergio Sánchez, médico cirujano de la Universidad de Chile con una especialidad en salud pública, coordinador de la propuesta regulatoria de los hongos psilocibe y psilocibina del Ministerio de Salud, quien está aquí hoy con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias. Gracias, gusto saludarte. Tenemos la suerte de estar con un experto en estos temas, en el uso medicinal de cannabis y psilocibina, y por lo tanto quisiera partir aclarando ciertas dudas que probablemente la mayoría de las personas tienen, y es ¿qué es la psilocibina? La psilocibina es una sustancia química activa que está en el interior de varios cientos tipos de hongos. El más común y conocido es el Psilocybes cubensis, y que tiene actividad a nivel cerebral en nuestros receptores específicos para la serotonina, que es la molécula de la felicidad, y que ha demostrado en los últimos años a través de diversos estudios que tiene un potencial terapéutico muy interesante. Ahora, ¿por qué el Ministerio de Salud en Chile está interesado en explorar esta ruta, que es una ruta igual pionera? No es una cuestión que esté presente en todos los países del mundo? Hay ciertas experiencias en Australia, ciertas experiencias en Canadá, para aceptar su uso. En Estados Unidos se ha intentado varias veces con mucha resistencia. ¿Por qué a Chile le importaría estar ahí? Bueno, en parte por eso que dices tú, porque queremos estar a la vanguardia del uso de esto. Tal como dices tú, en Australia ya se reguló el año 2023. En Chile hay una masa crítica de personas que lo están haciendo, que también nos impulsa a intentar ordenar un poco cómo hacer. Personas que lo están consumiendo. Personas que lo están consumiendo y también que lo están administrando. Eso quedó demostrado el año pasado cuando hicimos en esta misma fecha el primer encuentro de la sociedad civil y el ministerio para saber quiénes éramos y cuántos éramos, y llegaron como 200 personas. Entonces, a partir de eso surge el interés por parte del ministerio de hacer una propuesta regulatoria para que esto se ordene y se disminuyan, tal como dice la presentación, todos los riesgos asociados al consumo. Ya, ahí quisiera separar los mundos, ¿no? A pesar de que habitualmente cuando uno plantea estas conversaciones la gente tiende a unir los mundos, ¿no? Muchas veces los hongos se usan con fines recreativos, en contextos que no necesariamente son los más apropiados para tener efectos terapéuticos. Y pocas veces se usan como se tienen que usar, básicamente porque aquí ni siquiera está regulado y hay muchos psicólogos y psiquiatras que te pueden acompañar, pero nunca te lo van a recetar como para realmente hacerlo en regla, ponte tú en el marco de una terapia. ¿Por qué es recomendable o podría ser recomendable el uso terapéutico de psilocibina? ¿Para qué tipo de persona? ¿Por qué no estamos jugando esa carta? Hay condiciones de salud mental que son muy difíciles de tratar o que son resistentes a los tratamientos habituales. Por ejemplo, hay depresiones que no responden bien a los antidepresivos, que son depresiones que se embotan y que quedan ahí sin otra alternativa terapéutica. Y hay estudios que han mostrado que usando psilocibes o psilocibina en estas personas responden en un porcentaje mayoritario favorablemente a la depresión. Entonces ahí hay un grupo de patologías, ¿no? Las depresiones resistentes a tratamiento habitual. También pueden ser personas que tengan adicciones o consumo problemático de drogas, como cocaína, como drogas estimulantes, porque los psicodélicos son sustancias que te pueden sacar de ese tipo de círculos en los que se mete, digamos, el ego y es incapaz de resolver bien sus cosas del presente, ¿no? También hay otro grupo de enfermedades. En Estados Unidos lo están ocupando para el estrés postraumático. Gente que viene de la guerra o que ha tenido abuso sexual en la infancia, eso yo lo he visto. Tal cual, los principales, digamos, que conmovieron a las autoridades políticas fueron los veteranos de la guerra de Afganistán y de Irak.
que llegaron con todas esas heridas emocionales profundas y que no fueron capaces de recuperarse con la terapia que se les ofrecía, y por eso que se les está ofreciendo un programa innovador donde están utilizando psilocibina y también MDMA. Como para sacarlo que ambos son de la familia de los psicodélicos, pero uno es sintético y el otro es natural, ¿no? Uno viene de los hongos y el otro se hace. Y que son muy parecidos en la estructura química y actúan en las mismas partes del cerebro. Ya. Preguntas que podrían tener los ciudadanos de a pie. ¿Por qué una droga nos va a servir para sacar de otra droga? Tratemos de hacer la distinción de cómo opera una y la otra y por qué una ese clavo podría sacar al otro clavo. Claro, es como entender la familia de las drogas como la familia de los colores, es decir, los colores son los colores, pero el negro y el blanco son muy distintos, ¿no? Entonces las drogas también, hay drogas que son estimulantes, que te gustan mucho porque te dejan atrapado en un estado de excitación muy alto. Como la cocaína, por ejemplo. Como la cocaína. Hay otras que son depresivas, como el alcohol, por ejemplo, que es bifásica, que tiene una primera fase donde nos sentimos bien, estimulados, y luego caemos, digamos, en sueño. Y también hay un grupo de drogas que son estas psicodélicas, que no afectan, ni estimulan, ni deprimen, digamos, la condición emocional del sujeto, sino que actúan mucho más profundamente en el sistema nervioso central, provocando un efecto de disolución del yo o del ego, que ha probado ser muy terapéutico, porque se sabe que el ego es la principal fuente del dolor psíquico. Entonces, cuando se disuelve, se pone entre paréntesis la existencia de ese ego, la existencia es mucho más liviana. Todo lo que estás diciendo puede sonar muy abstracto para muchas personas. Sí. Entonces, si uno lo pudiera tratar de llevar a una experiencia muy concreta, ¿cómo se vive el ego en un adicto a la cocaína y cómo se experimenta probar con psilocibina ese ego? El adicto a la cocaína es una persona que tiene un ego que probablemente no lo deja percibir la necesidad de interactuar con las necesidades de los demás, que está muy enfocado en sus propios logros, en sus propias creencias y en sus propias demandas, y lo vuelve un poco egoísta en la relación social. Los psicodélicos exactamente actúan a ese nivel, desarmándole un poco esa estructura, y le permiten reconocer que hay un ser humano al lado que es igual que él o que ella y que merece la pena arriesgarse a relacionarse. Entonces, por esa vía se van saliendo. Hay una cosa, me ha tocado leer distintos papers y reportes de distintos estudios de distintos psicodélicos, no solo de la psilocibina, y algo que mucha gente reporta es una sensación como de compasión, de humildad y una cierta certeza de que uno está conectado no solo con otras personas, sino como con la vida en la Tierra. Y eso en lugares que tienen cemento, o sea, gente que crece en urbes y gente que crece en el campo, porque uno diría, filo, este creció en el campo, por eso piensa en eso, ¿no? Pero no, es como medio transversal esa experiencia, esas experiencias de esos sentimientos. ¿En qué parte del cerebro opera este psicodélico, o todavía no lo sabemos, que despierta ese tipo de cosas tan superiores de los seres humanos, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Yo lamentablemente no lo sé. No creo que sepamos dónde estamos en ese momento. Pero efectivamente ese sentimiento oceánico que surge cuando se disuelve el ego es muy abarcativo, porque la conciencia que emerge cuando uno ya no es el yo que siempre ocupamos para interactuar, se proyecta en el exterior. Y por eso que es aconsejable a veces hacerlo en un ambiente natural donde hayan vegetales y otras formas de vida, porque se completa, digamos, el fenómeno psicodélico entendiendo que existe un plan o entendiendo que existe una cosa que está ordenada fuera de mí, que es mucho más interesante que mí mismo, digamos, ¿no? Ahora, entrando como en el detalle, por lo que entiendo, el interés de la política pública chilena de meterse aquí es para dar solución a aquellos que no tienen salida. En palabras sencillas, pensando en personas con depresión profunda, con adicciones serias y ese tipo de cosas que hoy día todavía no tienen grandes tasas de éxito. La ministra de Salud me dijo en su momento que
ella pensaba que los psicodélicos iban a estar en el futuro sí o sí ocupándose y que era mejor empezar a ocuparse de la regulación desde ya. Y tiene toda la razón, porque ya hay países que han avanzado, como dijimos al principio, ¿no? Australia, algunos estados de Estados Unidos como Oregon y Colorado, en Holanda también hay una que otra experiencia de despenalización. Entonces tiene que ver con que las personas que quieran ocupar hongos para fines terapéuticos no vayan a correr ningún riesgo de tener que ir a la cárcel, por ejemplo. En esa línea, comentábamos antes de entrar a esta entrevista que hay un estudio que está realizando la Escuela de Salud Pública para poder dimensionar el nivel de uso de hongos en Chile. ¿Qué sabemos hasta ahora? La Escuela de Salud Pública está haciendo un estudio para conocer las prácticas, es decir, quiénes lo están ocupando, cómo lo están ocupando y cuáles son las creencias de las personas que lo están ocupando. Y han hecho encuestas, grupos focales y entrevistas a expertos y han mostrado que hay un montón de gente que lo utiliza con fines terapéuticos en Chile desde hace años, con buenos resultados terapéuticos para estas enfermedades que dijimos, ¿no es cierto?, para ansiedad también, incluso estuvo revisando unos estudios para anorexia. Bueno, que es el mismo circuito de la adicción. Claro, en el fondo. Porque y tiene la lógica del ego. Claro, es el mismo lugar. Y también para trastorno obsesivo compulsivo, que rompe también esos circuitos aprendidos, porque justamente lo que generan la psilocibina es neuroplasticidad. Nuevas conexiones neuronales, nuevas conexiones entre las dendritas y las células nerviosas, que producen un aprendizaje concentrado muy rápido en un periodo corto de tiempo, que es fantástico y que por eso las personas salen muy renovadas de una experiencia psicodélica. Y otra cosa que leía en algunos de los estudios es que además los resultados permanecen en el tiempo, o sea, porque uno podría creer que estas personas tienen esta experiencia y se acaba y después vuelven a la misma tristeza o al mismo malestar. Pero por lo menos en algunos de los estudios que he revisado, de los que se han realizado en Estados Unidos y también en Reino Unido, los resultados permanecen hasta 18 meses. Sí, efectivamente se produce. Por eso yo, la teoría personal que manejo y que se la he escuchado a otras personas también, es que se produce un aprendizaje emocional nuevo. Digamos, la persona aprende a manejar emocionalmente su vida de una manera novedosa. Y eso queda porque es aprendizaje al final. Ahora, en este segundo encuentro, ¿qué barreras hay que superar? Y no sé si se habrá reportado en el mismo estudio de la Universidad de Chile el uso, voy a decir, problemático de los psicodélicos, porque ese uso probablemente va a ser la principal razón para decir que no deberíamos usarlo de manera terapéutica. Claro, el estudio de la Chile ha mostrado que hay mucha seguridad en el estudio, hay pocos efectos secundarios, generalmente son náusea, dolor abdominal, la misma experiencia de disolución del ego a veces se vive con un poco de angustia, porque la principal característica del ego es que quiere seguir existiendo y se asimila, por lo tanto, a la experiencia de la muerte. Eso está en concordancia con muchos estudios que dicen más o menos lo mismo. Entonces, este segundo encuentro fue muy importante, fue organizado por la Sociedad Interdisciplinaria de Estudios Psicodélicos. El primero fue organizado por el Ministerio de Salud, que fue como nosotros lo hicimos para ver qué es lo que pasaba, cuánta gente llegaba. Y a partir de ese se organizó la sociedad civil y autónomamente convocaron a este segundo encuentro, al cual nosotros fuimos invitados a dar nuestras presentaciones, igual que la Chile, que presentó su estudio. Y fue muy interesante, digamos, ver los avances y los acuerdos que se están logrando. Ahora, respecto a ese punto específico, nosotros pensamos, el espíritu de la regulación no es que la gente, digamos, vaya a consumir estas sustancias de manera a tonta y a loca. Por eso que también la regulación pretende que nosotros seamos capaces de establecer, recetarlo y establecer parámetros de seguridad de la sustancia. Y que se pueda tomar consumir en sesión, que es como muchos de los casos que se ven en Estados Unidos. Claro. De hecho, en Estados Unidos ya existen centros de terapia para hacer la sesión. Nosotros tuvimos uno el año pasado, Inner Trek, en Portland, Oregon. Era un lugar como este, digamos, bien grande, donde habían unas 20 camas y se hacían ceremonias de toma 1 o 2 veces a la semana.
¿Cuándo podría estar realmente ingresado esto? Estamos pensando en el plazo de junio y lo que te mencionaba, ¿cuáles son las barreras? Bueno, las barreras más importantes, creo yo, es que todo el aparato regulatorio está pensado para hacer estudios dobles ciegos, es la oferta de medicamentos que produce la industria, ¿no? Y la industria de alguna manera le enseñó al regulador a que tenía que tener como gold standard este tipo de estudios para poder acreditar que son sustancias que tienen eficacia y seguridad y poder usarla en la población. Pero en este caso creo yo que se produce un gran problema aquí, es que no se pueden hacer estudios dobles ciegos con los psicodélicos. Porque tú sabes que estás tomando psicodélicos porque percibes el cambio en tu percepción. Tal cual. Y la persona que está recibiendo el placebo va a darse cuenta que no le está pasando nada. Entonces no pueden haber estudios dobles ciegos y por lo tanto hay que darle una vuelta de tuerca a la regulación de los medicamentos y las drogas y darse cuenta que no se le pueden aplicar los estándares de la industria a estas prácticas que además son milenarias y que vienen de las culturas ancestrales, chamánicas de los indios e indígenas que habitan América antes de que llegara Cristóbal Colón. Claro, es que ese no es un argumento que hoy día sea muy válido para un buen pedazo del mundo. Por eso claro, es interesante pensar cuál es el desafío para el método científico en términos de entregar nuevas maneras para medir cosas diferentes, efectivamente. O sea, yo pienso que el desafío principal es que el método científico tiene que incorporar elementos de la lógica de los derechos humanos, que es el llamado que ha hecho el reportero especial de las Naciones Unidas el año pasado, para que los países empiecen a considerar alternativas de reducción de daño en vez de la política de droga de tolerancia cero, que ha traído tanto daño como la guerra contra las drogas y los muertos y el narcotráfico. Entonces, yo creo que el mismo incremento de los adictos, aparte. O sea, además, en términos de salud pública es un desastre. Claro, es un desastre porque no tiene resultados. Entonces, el modelo es entender que esto se está usando. Yo estoy seguro que la gente lo va a seguir usando con o sin nuestra propuesta regulatoria. O sea, desde la humildad, ir y proponer, nosotros queremos esto para que esto salga mejor, no para restringirlo, sino para que no haya tanto problema si es que pasa algo. Y para proteger a las personas. Para proteger a las personas, para que consuman productos de calidad y prescrito médicamente, digamos, para que alguien se haga responsable sobre el resultado de la persona que está ahí. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias.